El día que me echaron, llovía. No la suave lluvia de primavera que nutre las flores, sino la que te pica la piel y te empapa la ropa en segundos. Me quedé allí, con mi bolsa de lona, que había empacado a toda prisa, cada vez más pesada a medida que el agua se filtraba en la tela. Eres una decepción, Oliver. Las palabras de mi padre interrumpieron el sonido de la lluvia al golpear el pavimento. Un completo fracaso. Mi madre estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de desaprobación en su rostro, la misma expresión que puso cuando les dije que quería estudiar ingeniería informática en lugar de encargarme de sus preciadas industrias Mason. Todos estos años preparándote para la empresa, dijo con voz desgarrada por el desdén, ¿y lo desperdicias por qué? ¿Por la tonta idea de crear aplicaciones? Tenía 18 años, recién salido del instituto, y mi delito fue negarme a asistir a la escuela de negocios que habían elegido. Tenía otros planes, otros sueños. Quería construir algo propio, no heredar su legado. Si te vas ahora, la voz de mi padre se volvió fría, no vuelvas jamás. No recibirás nada de nosotros, ni apoyo, ni herencia, nada. Ajusté la correa de mi bolso y lo miré a los ojos. Bien. Esa sola palabra pareció sorprenderlos a ambos. Esperaban que me derrumbara, que cediera como siempre. Pero algo había cambiado en mí. Quizás eran los años en que me comparaban con mi perfecto hermano mayor, James, o quizás simplemente era hora de dejar de ser la persona que querían que fuera y empezar a ser yo mismo. Me di la vuelta y me alejé, a cada paso alejándome más de la lujosa mansión en la que crecí. Sus últimas palabras me siguieron por el camino de entrada: fracasarás, Oliver. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de lo inútiles que son tus sueños. Pero no miré atrás, ni una sola vez. Los primeros meses fueron tan duros como probablemente esperaban. Me quedaba en el sofá de mi mejor amigo, Mac, y tenía 2 trabajos, uno en una tienda de electrónica local durante el día y otro repartiendo pizzas por la noche. Dedicaba cada momento libre a aprender programación y a desarrollar mis habilidades. El pequeño apartamento de Mac se convirtió en mi santuario. Mientras mi familia asistía a galas y reuniones de negocios, yo estaba sentado con las piernas cruzadas en un sofá desgastado, rodeado de libros de programación y latas de bebidas energéticas, con mi portátil en precario equilibrio sobre mis rodillas. «Estás loco, tío», decía Mac, observándome programar hasta el amanecer. Pero loco de la buena clase. No entendía los aspectos técnicos de lo que estaba desarrollando, pero sí entendía la motivación. Entendía la necesidad de demostrar tu valía. 6 meses después, tuve mi primer gran avance. Una pequeña aplicación que desarrollé llamó la atención de una startup tecnológica local. No me ofrecieron millones, pero sí algo más valioso, una oportunidad. Un puesto de desarrollador junior con horario flexible para poder seguir trabajando en mis propios proyectos. Lo acepté sin dudarlo. La empresa de mi familia, Mason Industries, se centraba en la fabricación tradicional, herramientas, maquinaria, el tipo de negocio que había enriquecido a mi abuelo en los años 60. No entendían por qué alguien querría trabajar con productos invisibles como software y aplicaciones. Pero yo veía el futuro. Mientras ellos seguían anclados en sus viejas costumbres, yo aprendía sobre inteligencia artificial, blockchain y las infinitas posibilidades de la era digital. Un año se convirtió en 2, luego en 3. Pasé del puesto de desarrollador junior a desarrollador líder en otra empresa. Mi primera gran aplicación, una revolucionaria herramienta de gestión de proyectos, empezó a cobrar impulso. Aún no era rico, pero ganaba lo suficiente para alquilar mi propio apartamento pequeño y concentrarme plenamente en mi trabajo. Durante esos años, escuché fragmentos de mi familia a través de conocidos en común. James había ocupado mi lugar como heredero forzoso de Mason Industries. Mis padres organizaban galas benéficas y cenas de empresa, manteniendo su imagen de pilares de la comunidad empresarial. Me habían borrado de su narrativa. A mí me parecía bien. Estaba construyendo mi propia historia. El punto de inflexión llegó 4 años después de aquella noche lluviosa. Mi aplicación de gestión de proyectos se había convertido en algo más grande, un conjunto completo de herramientas empresariales basadas en inteligencia artificial. La llamé Novatech Solutions. Cuando empezaron a llegar las ofertas de capital riesgo, estaba listo. Había aprendido lo suficiente sobre negocios para saber lo que valía.
La primera ronda de financiación valoró a Novatech en $20 millones. 6 meses después, ese valor se había triplicado. Me mudé a un ático en el distrito tecnológico de la ciudad, pero seguí viviendo con relativa sencillez. Cada dólar que ganaba lo invertía en desarrollar mejores productos, contratar a los mejores talentos y ampliar nuestro alcance. Mike, quien me había apoyado en aquellos primeros días, se convirtió en mi jefe de operaciones. Míranos ahora, decía, desde nuestra elegante oficina con vistas a la ciudad, desde repartir pizzas hasta ofrecer soluciones tecnológicas de vanguardia, sonreí ante sus comentarios, pero nunca dejé que el éxito se me subiera a la cabeza. Recordaba perfectamente lo que se sentía estar bajo la lluvia con solo una bolsa de lona y determinación. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Estaba en mi oficina, revisando posibles objetivos de adquisición, empresas cuya tecnología podría mejorar las capacidades de Novatech. Un nombre familiar me llamó la atención, Mason Industries. La empresa de mi familia había estado pasando apuros. Mientras yo miraba hacia el futuro, ellos se habían aferrado obstinadamente al pasado. El precio de sus acciones había estado bajando constantemente durante el último año. Necesitaban una transformación digital para sobrevivir, pero mi padre era demasiado orgulloso para admitirlo. Investigué más a fondo sus finanzas. La situación era peor de lo que pensaba. Necesitaban capital, y lo necesitaban rápido. Unos $5 millones les permitirían mantenerse a flote lo suficiente para modernizar sus operaciones. Mientras estaba sentado allí, mirando los números en la pantalla, sonó mi teléfono. Era un número que no había visto en años, pero que jamás olvidaría, el de mi padre. Lo dejé sonar 3 veces, y cada timbre resonaba con las palabras que había pronunciado aquella noche lluviosa: eres una decepción, Oliver. Un completo fracaso. No vuelvas jamás. Al cuarto timbre, contesté. Hola, padre, dije con voz neutra. Estaba esperando tu llamada. El silencio al otro lado duró tanto que pensé que había colgado. Entonces lo oí carraspear. Oliver, dijo, con la voz desprovista de su habitual autoridad, tenemos que hablar. Me recosté en la silla, contemplando el horizonte de la ciudad. Sí, respondí, creo que sí. La sede de Mason Industries no había cambiado en 7 años. La misma imponente fachada de granito, las mismas letras doradas anunciando el nombre de la empresa, los mismos guardias de seguridad con rostro severo en la entrada. Pero yo era diferente. Al cruzar el vestíbulo, los recuerdos me inundaron: tardes de verano observando a mi padre en las reuniones de la junta directiva, fines de semana en los que me arrastraba a inspeccionar la fábrica, interminables charlas sobre responsabilidad y legado. Señor Mason, los ojos de la recepcionista se abrieron ligeramente al reconocer mi rostro. Su padre lo espera en la sala de conferencias principal. Asentí, ajustándome el traje italiano, no por nerviosismo, esos días habían quedado atrás, sino por costumbre. El éxito me había enseñado la importancia de las apariencias, aunque, a diferencia de mi familia, sabía que eran solo eso, apariencias. El ascenso en ascensor al último piso me dio tiempo para repasar mentalmente las cifras. Mason Industries estaba perdiendo dinero a raudales. Sus informes trimestrales mostraban una caída del 60% en las ganancias. Sus acciones se habían desplomado de 85 a $12 por acción. Necesitaban algo más que capital, necesitaban una reestructuración completa. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron para revelar una escena que no podría haber imaginado 7 años atrás. Mi padre, el imponente Richard Mason, parecía mayor y cansado. Su traje, perfectamente entallado, no ocultaba el peso que había perdido. Mi madre estaba sentada a su lado, con su maquillaje, habitualmente impecable, ligeramente corrido, como si se hubiera frotado los ojos. James, mi hermano mayor, estaba junto a la ventana. Había engordado, con la cara hinchada por tantas cenas de negocios y demasiado estrés. El chico dorado ya no parecía tan dorado. Oliver, dijo mi padre, poniéndose de pie. Extendió la mano, pero pareció pensárselo mejor y la retiró. Gracias por venir. Me senté en el extremo opuesto de la mesa y coloqué mi maletín con cuidado delante. Dejémonos de bromas, dije. He visto tus números. James se apartó de la ventana, con el rostro enrojecido.
¿Nos has estado espiando? Es información pública, hermano. El declive de tu empresa no es precisamente un secreto. Mi madre se estremeció al oír la palabra su, no nuestro, ya no. Hemos tenido algunos contratiempos, comenzó mi padre, con la voz suave que usaba en las negociaciones comerciales difíciles. El mercado ha sido impredecible y nuestra base de clientes tradicional, su base de clientes tradicional se está reduciendo porque se ha negado a adaptarse, interrumpí. El mundo ahora es digital. La fabricación ya no se trata solo de maquinaria, se trata de fábricas inteligentes, integración del IoT y mantenimiento predictivo mediante IA, James se burló. ¿Y supongo que ahora eres el experto con tus programitas? Saqué mi teléfono, abrí una aplicación específica y proyecté el último informe trimestral de Novatech en la pantalla de la sala de conferencias. Las cifras hablaban por sí solas: $500 millones en ingresos, un crecimiento interanual del 300%, contratos con empresas de la lista Fortune 500. La sala quedó en silencio. Eres el fundador de Novatech, susurró mi madre. Director ejecutivo y accionista mayoritario, confirmé. Esos pequeños programas informáticos han construido una empresa que vale más que Messen Industries, incluso en sus mejores momentos. El rostro de mi padre palideció. Estaba seguro de que recordaba cada palabra desdeñosa que había dicho sobre la tecnología, cada vez que había dicho que mis sueños no valían nada. Necesitamos $5 millones, dijo finalmente, con la voz ronca. Un préstamo puente para implementar los cambios de modernización necesarios. Podemos ofrecer condiciones favorables. No me interesa un préstamo, interrumpí, abriendo mi maletín. Me interesa la adquisición. La palabra quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. James se apartó de la ventana, con el rostro desencajado por la ira. ¿Adquisición? ¿Quieres comprarnos? ¿A tu propia familia? ¿Familia? Solté una risa silenciosa. ¿No fuiste tú, James, quien les dijo a todos en tu fiesta de compromiso que eras hijo único? ¿Que nunca tuviste un hermano? Dio un paso atrás, sorprendido de que lo supiera. Oliver, empezó mi madre, con el tono suplicante que usaba cuando intentaba que estudiara libros de negocios en lugar de programación, seguro que podemos encontrar una solución. Seguimos siendo tus padres. No, dije con firmeza. Perdieron el derecho a llamarse así hace 7 años. Estos son puramente negocios. Saqué un grueso contrato de mi maletín y lo puse sobre la mesa. Novatech adquirirá Messen Industries por $25 millones. Es más que generoso, dado su valor de mercado actual. Mantendremos a la mayor parte de la plantilla, modernizaremos las instalaciones e integraremos su experiencia en fabricación con nuestras soluciones digitales. ¿Y nosotros qué?, preguntó James. ¿Qué pasa con la familia? Lo miré fijamente. Te ofrecerán un puesto en la división recién formada, un puesto subalterno, donde tendrás que ganarte cualquier ascenso por méritos, no por ascendencia. Mi padre puede servir de asesor durante la transición, tras lo cual se jubilará con una cómoda pensión. Las conexiones sociales de mi madre podrían ser útiles para la relación con los clientes, pero eso es cosa suya. Las manos de mi padre temblaban ligeramente al tomar el contrato. ¿Y si nos negamos? Entonces me voy, y puedes intentar explicarles a tus accionistas por qué rechazaste un salvavidas. Tus acciones probablemente caerán otro 50% la semana que viene. Podrías aguantar un mes más, quizá 2. Y luego, la quiebra. La habitación quedó en silencio, salvo por el crujido del papel mientras mi padre pasaba lentamente las páginas del contrato. Lo planeaste, acusó James con amargura. Todos estos años, solo esperabas que fracasáramos. Me puse de pie, ajustándome la chaqueta. No, James. Estaba demasiado ocupado con el éxito como para perder el tiempo esperando tu fracaso. Lo hiciste todo tú solo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó mi madre de repente. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Cogí mi maletín. La oferta vence a medianoche. Ni un minuto después, ¿medianoche? La voz de mi padre se alzó. Imposible.
Necesitamos tiempo para revisarlo con nuestros abogados y considerar otras opciones. No tienes otras opciones, dije con calma, y no tienes tiempo. Hace 7 años, me diste 5 minutos para decidir mi futuro. Te doy 12 horas. Diría que es más que justo. Caminé hacia la puerta y me detuve. Ah, y una cosa más. Me giré para mirarlos. Cuando firmes, y firmarás, quiero que uses el mismo bolígrafo que usaste para firmar mi carta de rechazo a la universidad. El del logo de Mesen Industries. Creo que todavía está en el cajón de tu escritorio, padre. La expresión de asombro en su rostro me indicó que tenía razón. Recordaba ese bolígrafo, recordaba haberlo usado para destrozar mis sueños hacía tantos años. ¿Cómo? Vuelvo a las 23:45, lo interrumpí. Intenta no llegar tarde. Al fin y al cabo, el tiempo es oro, ¿no es eso lo que siempre me enseñaste? Dicho esto, salí, dejándolos con su orgullo destrozado y un contrato que lo cambiaría todo. Al cerrarse las puertas del ascensor tras mí, me vi reflejada en el metal pulido y vi algo que nunca antes había visto en este edificio, un ganador. Las siguientes 12 horas serían interesantes, muy interesantes, a las 23:43. Las luces de la ciudad brillaban bajo la sala de conferencias de Mesen Industries como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Me quedé junto a la misma ventana donde James había estado esa mañana, observando mi reflejo superpuesto al horizonte nocturno. La puerta se abrió tras de mí, justo a tiempo. Mi padre entró primero, seguido de mi madre y James. Parecían exhaustos, como si hubieran envejecido años en tan solo 12 horas. Vi a mi padre aferrado a un pequeño estuche de cuero, el que usaba para guardar sus preciados bolígrafos. La Junta ha aprobado la adquisición, dijo con voz ronca. Por unanimidad, me giré lentamente, observando sus posturas derrotadas. No esperaba menos. Después de todo, ¿qué opción tenían? James se desplomó en una silla, aflojándose la corbata. Has ganado, Oliver. Eso era lo que querías oír. No, respondí con calma. Lo que quiero oír es la verdad. De todos ustedes, mi madre dio un paso al frente, con su vestido de diseñador arrugado tras un día de tensas reuniones. ¿La verdad sobre qué? Sobre por qué me alejaste. No fue solo por la escuela de negocios, ¿verdad? El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, mi padre suspiró, aparentando de repente sus 65 años. Te parecías demasiado a él, dijo en voz baja, a tu abuelo. Eso no era lo que esperaba. ¿Abuelo? ¿El que fundó Industrias Mason? Mi padre asintió, hundiéndose en una silla. Harold Mason fue un visionario. Vio venir el futuro antes que nadie en los años 60. Cuando todo el mundo hacía las cosas a la antigua usanza, él modernizó, automatizó y se arriesgó. La junta directiva pensó que estaba loco, incluso su propio padre lo llamó tonto. Sacó el estuche y lo abrió con dedos temblorosos. Pero les demostró a todos que estaban equivocados, convirtió esta empresa de la nada en un imperio, punto. Y tú, me miró, tienes esa misma mirada, ese mismo impulso. Me aterrorizaba porque no eres como él, terminé, comprendiendo. Eres un mantenedor, no un constructor. Querías que la empresa se mantuviera exactamente igual que cuando la heredaste, punto. Quería estabilidad, susurró, seguridad. Cuando empezaste a hablar de tecnología, de cambiarlo todo, vi a mi padre en ti. Y recordé el miedo que sentía cada vez que corría un nuevo riesgo, cada vez que emprendía otra aventura. Mi madre le tocó el hombro suavemente. Creíamos que te estábamos protegiendo, Oliver. Y James, intervino James con una risa amarga. James se parecía más a tu padre, cauteloso, confiable, aburrido. ¿A eso te refieres, no? Yo era la opción segura, el que no armaría líos. Me acerqué a la mesa de conferencias, extendiendo las manos sobre su superficie pulida. Y ahora mira dónde estamos. La opción segura nos llevó directo a la bancarrota. El soñador loco construyó un imperio tecnológico, punto. Nos equivocamos, dijo mi padre, y las palabras parecieron dolerle físicamente. En todo. En ti, abrió el estuche y sacó el bolígrafo de Mesen Industries.
el mismo que había usado para rechazar mis planes de universidad 7 años atrás. El logo dorado reflejó la luz al colocarlo sobre el contrato. Antes de firmar esto, dijo, necesito saber qué pasó realmente después de esa noche. ¿Cómo lo hiciste? Me senté frente a él, sintiendo unas ganas inesperadas de contarle por fin mi historia. Los primeros meses fueron un infierno. Trabajé en 2 empleos, viví en el sofá de Mac, programé hasta que me ardían los ojos. Pero tenía algo que nunca me diste en casa, la libertad de fracasar, punto. Libertad para fracasar, repitió mi madre. Sí. Porque cuando ya estás en el fondo, cuando tu propia familia te considera inútil, no hay presión. Cada pequeño éxito es una victoria, cada fracaso es solo una lección más. Saqué mi teléfono y les mostré la primera versión de lo que se convertiría en el producto estrella de Novatech. Esta fue mi primera aplicación, llena de errores, fea, apenas funcional. Pero funcionaba. Y cada versión mejoraba. James se inclinó hacia adelante, realmente interesado por primera vez. ¿Y el capital de riesgo? ¿Cómo los convenciste de invertir? No lo hice, sonreí. Me convencieron. Para entonces, ya tenía clientes que pagaban y tecnología probada. No necesitaba su dinero, ellos necesitaban mi innovación. Igual que Messen Industries la necesita ahora, mi padre cogió el bolígrafo, su peso parecía mayor de lo que recordaba. Y después de firmar, ¿qué nos pasa realmente? Exactamente lo que dije esta mañana. James empieza de cero, aprendiendo el negocio desde cero. Su madre puede mantener las conexiones sociales que atraen clientes. Y tú, padre, puedes ver cómo tu empresa se convierte en lo que siempre debió ser, en lo que mi abuelo hubiera querido que fuera. Apretó el bolígrafo contra el papel y luego dudó. ¿Por qué no nos dejaste fracasar? Tenías todo el derecho a hacerlo. Porque eso no es lo que hace la gente exitosa, respondí. No destruyen, sino que transforman. No ajustan cuentas, sino que crean oportunidades. Todo lo que me enseñaste sobre negocios estaba mal, pero todo lo que construyó mi abuelo sigue teniendo valor. Solo necesita evolucionar. A las 23:59, el único sonido en la habitación era el roce del bolígrafo sobre el papel mientras mi padre cedía su empresa. Mi madre se secó las lágrimas al firmar. James, sorprendentemente, firmó sin dudarlo. Al alcanzar el contrato, mi padre me agarró la muñeca, sin brusquedad, pero con una urgencia que no le había visto antes. Oliver, dijo con la voz entrecortada, lo siento. Por todo, lo miré a los mismos ojos que una vez me miraron con tanta decepción, y vi algo nuevo en ellos, respeto, tal vez incluso un atisbo de orgullo. Lo sé, dije en voz baja, tomando el contrato. Pero no es a mí a quien tienes que disculparte. Es a ti mismo, por tener demasiado miedo a aceptar el cambio, por dejar que el miedo al fracaso te impidiera intentar algo nuevo. ¿Podrás perdonarnos algún día?, preguntó mi madre. Me puse de pie, guardando el contrato en mi maletín. Te perdoné hace años. Por eso estoy aquí ahora, salvando lo que queda de Industrias Mason en lugar de verla derrumbarse. ¿Y nosotros?, preguntó James. ¿Podemos volver a ser una familia? Depende, respondí. ¿Estás listo para formar parte de una familia donde el éxito no se mide por lo bien que mantengas el statu quo, sino por la valentía con la que afrontes el futuro? Uno a uno, asintieron. Entonces sí, dije, podemos intentarlo. No como los masones que echaron a su hijo por atreverse a soñar diferente, sino como los masones que aprendieron que el verdadero legado no consiste en preservar el pasado, sino en construir el futuro. Caminé hacia la puerta y me di la vuelta una última vez. Reunión de la junta directiva mañana a las 9. No llegues tarde. Tenemos que reconstruir la empresa. Mientras bajaba en ascensor hacia el vestíbulo, pensé en aquella noche lluviosa de hace 7 años, el joven de 18 años asustado con una bolsa de lona y un sueño. Si alguien le hubiera dicho que algún día sería dueño del edificio del que lo estaban echando, probablemente no lo habría creído. Pero así son los sueños, no necesitan el permiso de nadie para hacerse realidad. Solo necesitan a alguien lo suficientemente valiente como para perseguirlos. Mac me esperaba afuera en mi coche.
¿Cómo te fue, jefe? Le mostré el contrato firmado. Messen Industries ahora forma parte de Novatech Solutions. Él sonrió. ¿Y el drama familiar? Es un proyecto en desarrollo, respondí, mirando el edificio que ahora formaría parte de mi empresa. Pero por primera vez en 7 años, parece que realmente podría haber progreso. Solo recuerda, dijo Mac mientras nos alejábamos de la acera, no importa lo que pase con ellos, ya te has demostrado a ti mismo. Y eso es lo que importa, asentí, viendo cómo Industrias Mason se encogía en el espejo retrovisor. Tenía razón. El éxito no consistía en demostrarles a mis padres que estaban equivocados, se trataba de demostrarme a mí mismo que tenía razón. Todo lo demás eran solo detalles, el mañana traería nuevos retos, integrar las empresas, modernizar las instalaciones, reconstruir las relaciones familiares. Pero estaba listo para todo. Después de todo, yo era Oliver Messen, el fracasado que triunfó, el rechazado que regresó victorioso, el hijo que superó los sueños de su padre al atreverse a soñar los suyos propios. Y esto era solo el principio.